Voy a invitarles, hermanos, a que leamos en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el verso 13. Tesalonicenses 4 y el verso 13. Bien, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tentezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, o sea, con Jesucristo, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, ¿qué diferencia, qué distancia hay entre el mensaje apostólico sobre una persona cuando ya descansa o muere, con esperanzas, y diferencia al mensaje que se escucha hoy sobre los que mueren? ¿Cuál es el mensaje que se da hoy cuando alguien muere en Cristo? ¿Cuál es el mensaje que se da comúnmente? Hermano, no se preocupe, no se ponga triste, porque su hermano ya está con el Señor en el cielo. ¿Qué diferencia, qué distancia de aquel mensaje apostólico que enseñaron aquellos grandes varones al evangelio que se enseña hoy? Totalmente diferente. Pablo a nosotros nos habla, mis hermanos, no os pongáis tristes como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, asimismo traerá Jesucristo a todos los que durmieron en su Hijo Jesús. Vaya diferencia. Hemos estudiado en algún momento aquel capítulo de Daniel, capítulo 2. Y en el verso 3 le dicen a Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión también perpetua. La resurrección, hermanos, es algo toral o una parte toral que nosotros debemos de tener en el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque creer en la resurrección, eso, hermano, va implícito, va ahí. Tenemos que creer que el alma no es inmortal. Va ahí también, hermanos, creer que el estado de los muertos es totalmente inconsciente, que de nada sirve que recemos, que hagamos misas, olor a candelas, flores, hielo, que llevemos flores a X sitio. De nada sirve todo eso, hermanos, porque resucitar, volver a vivir, pero en su momento. Entonces, hermanos, nadie puede resucitar si está vivo en algún rincón del mundo. Entonces, en el momento en que morimos, si nos vamos para algún sitio, no existe la resurrección. Vuelvo, resucitar es volver a vivir. Ese es el punto central de aquí. Volver a vivir. Y creer en la resurrección de los muertos, hermanos, es cuestión de fe. No se puede explicar con alguna lógica humana o con algún racionamiento, hermanos. No se puede.
con algún razonamiento humano. No se puede. Eso es cuestión de fe. ¿Cómo vamos a explicarlo? No se puede, mis hermanos. Es aquí, hermanos, donde muchas personas que hacen alarde de tener tanta, pero tanta fe, se les derrite. Si no creen en la resurrección, entonces no hay fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a creer en la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, habían dos grupos, dos sectas, y que eran poderosas totalmente en Israel en aquel entonces. Dos sectas opuestas incluso. Una, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos la negaban. Mire lo que dice en el libro de los Hechos. Hechos, hermanos, capítulo 23. Hechos, capítulo 23. Y aquí se da un acontecimiento bastante fuerte. Y aquí, hermanos, llevan al apóstol Pablo ante un concilio. Y lo llevan, hermanos, para juzgarlo. Porque creían que había violado una parte de la ley. Mas no era así. Simple y sencillamente buscaban una forma para cómo acusarle. Verso 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conservado delante de Dios hasta el día de hoy. El príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hirieren en la boca. Entonces Pablo dijo: herirte a pared blanqueada, y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y contra la ley me mandas herir. Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: al príncipe de tu pueblo no vas a maldecir. Entonces Pablo, notando una parte que era de saduceos y la otra de fariseos, clamó con él, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. De la esperanza, o acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, soy yo juzgado. Como hubo dicho esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Porque, y aquí hay mucho cuidado, hermanos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos confiesan esas cosas. ¿Quiénes estaban más cerca del cristianismo, los saduceos o los fariseos? Los fariseos, porque ellos creían en la resurrección. Y es por eso que Pablo con suma facilidad logra entenderle a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya ellos tenían un poco adelantado lo que es ese conocimiento de lo que es la resurrección. Bien, pero una pregunta, mis hermanos. ¿Y nosotros creemos en la resurrección? ¿Tenemos ese punto toral en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos? Ese punto. ¿Creemos en la resurrección o no creemos en la resurrección? Debemos de tenerlo, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ejemplo, Herodes creía que Jesús era Juan que había resucitado. Los fariseos creían en la resurrección, pero que las resurrecciones se hacían continuamente, continuamente. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo presenta que hay un día exactamente determinado para la resurrección. Vuelvo, tema que debemos de tener nosotros bien en mente. Pero bien, vuelvo a repetir, creer en la resurrección de los muertos, hermanos,
va allí, implícito. Va en un solo paquete. Nadie puede creer que el alma es inmortal. No. Debemos de creer que esta alma es mortal. De lo contrario, no existiera la resurrección. Entonces, pongámosle que no hay resurrección. Entonces, cuando los muertos ya descansan, ¿cuál es la condición de ellos? Dormir. Entonces, ¿para qué hacerles rezos, esto y lo otro y lo otro? Ese es un punto toral, hermano, un punto doctrinal, un punto de fe que debemos de tener en nuestra mente. Creer en la resurrección. Eso es, hermanos, un punto de fe que nosotros debemos de tener. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo, hermanos, que es algo que nosotros hemos visto. Mira lo que dice regresemos a Tesalonicenses. Capítulo 4, hermanos. 4 de Tesalonicenses, y vamos a leer el verso 15 una vez más. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Qué es esto de que no seremos delanteros a los que durmieron? En el asunto, hermanos, de heredar el reino de Dios, no hay delanteros. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien murió hace unos 2000 años y otros están vivos cuando venga nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo, tanto los que duermen van a ser transformados en gloria. También los que estén vivos van a ser transformados sin pasar por la muerte. Y eso va a ser maravilloso, va a ser bonito, va a ser hermoso. No pasar por la primera muerte, en la cual es la que nosotros estamos teniendo cuidado. No pasar por esa primera muerte. Mire lo que dice el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está, hermanos, un tema que debería de preocuparnos a nosotros. De esos que de los que no mueren en Cristo, se van a quedar, hermanos, como quien dice, para la segunda tanda. Y aquí sí tendríamos nosotros un problema. Los que mueren en Cristo o los que muramos en Cristo, vamos a ser resucitados primeros. Entonces, si hay una primera resurrección, significa, hermanos, que hay una segunda resurrección. Pero mucho cuidado con esa otra resurrección. Pero lo cierto en este momento, mis hermanos, es que hasta este momento nadie ha recibido ese galardón, nadie. Por más que recemos, vuelvo a repetir, por más que oremos y llevemos flores y lloremos, nadie ha tenido ese galardón. Nadie ha resucitado de todos aquellos grandes hombres, ni María, ni Andrés, ni Pablo, ni los profetas, ni Abraham, nadie. Nadie ha recibido esa promesa. Todos duermen hasta este momento. Obviamente, hermanos, ellos no se dan cuenta de que están durmiendo. Nosotros sí, porque pues estamos despiertos, estamos con vida. Mas sin embargo, cuando nosotros logremos aspirar, cuando nosotros ya logremos ir a ese descanso, no vamos a sentir absolutamente nada
no vamos a escuchar, no hay tiempo, no hay espacio, no hay absolutamente nada. Y es algo maravilloso, hermanos, porque a veces pensar en la muerte nos produce pánico, nos produce miedo. Mas no es así. Nosotros, si hoy nos vamos a descansar y pasan 50.000 años después, no nos vamos a dar cuenta. Eso es como justo ahora que después de que terminemos vamos a irnos a descansar. Cerramos nuestros ojitos y no sentimos, no sabemos nada. Hasta el siguiente día, que tal vez dejamos la alarma, volvemos a despertar. Es algo maravilloso, hermanos. Pero vuelvo, hasta este momento nadie ha recibido ni un galardón. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos 11. Y no se olvide de este pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 11. Y vuelvo a repetirles, hermanos. Cuando uno va a descansar en Cristo o cuando uno muere, vaya, la palabra que se dice. Eso es algo maravilloso, hermanos. Y en ningún momento debemos de tener miedo. Porque es normal. Nadie quiere ir a descansar o ir a dormir. Pero mire lo que dice Hebreos 11. Si ustedes se empiezan a leer en sus casas, hermanos, o mejor dicho, ahora mismo, aunque de una manera rápida, verso 4, 11 verso 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Hay un problemita aquí. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Quién estaba antes de Abel? ¿Quién estaba antes de Caín? Hay un hombre que no aparece aquí en la galería de hombres y de mujeres ejemplares de fe. No aparece Adán. No aparece. El primero que aparece dice, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Y después de Abel, ¿quién aparece? El verso 5. Enoc. Y después de Enoc, Noé. Y después Abraham. Y ahí va. Y cuando llegamos lo que es al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Y ahí sigue la lista. En el verso 20 dice, por fe, 17, ahí aparece Abraham. En el 20 aparece Isaac y Jacob. En el 22 aparece José. Y de ahí sigue Moisés, toda aquella galería de hombres y de mujeres prominentes. Pero mire cuando llegamos al verso 39. Verso 39 del mismo Hebreos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no recibieron la promesa o lo prometido. ¿Qué es lo prometido? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo prometido? La vida eterna, el reino. ¿Por qué está aquí nuestra hermanita, nuestro hermanito? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Tener una vida materialmente? No, hermanos. No, hermanos. Aquí el objetivo es el reino, la vida eterna. Es necesario luchar. Es necesario trabajar. ¿Pero qué nos vamos a llevar? Como dijo aquel en una canción, nada te vas a llevar cuando te mueras. Y eso es verdad, todo lo que hacemos en esta vida no nos vamos a llevar absolutamente nada. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando ya nosotros venimos y vamos al descanso? Después de 24 horas, con mucho dolor, pues dejamos a nuestro familiar allá en aquel sitio. Con mucho dolor, pero no queda de otra.
¿Por qué? Porque es algo por lo que tenemos que pasar. Tanto nosotros nos va a tocar en cualquier momentito como nos va a tocar en cualquier momentito ir a dejar a alguien. Y van a pasar, les decía a un principio, años y años y años, y aquella persona no se va a dar absolutamente cuenta. Ya pueden pasar cientos y cientos de años. Eso es totalmente un leve dormir. Pero bien, les decía a un principio, la resurrección debe de ser un punto toral. La resurrección debe de ser un punto de fe. Porque es por eso que usted, es por eso que estoy aquí. Para ser parte de la resurrección. Y esa resurrección que sea para vida eterna. Porque van a haber unos que van a resucitar, dice, para condenación. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado con ese versículo 39. Y estos y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa. Así que, hermanos, nosotros estamos aquí, pero esa promesa no es para hoy. No. Ahora mismo solamente es un tránsito que nosotros tenemos para poder llegar a la resurrección. Ese proceso sí o sí, hermanos, vamos a pasarlo. Vamos a tener que morir en cualquier momento. ¿Por qué no han recibido lo prometido todos aquellos hombres? Verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Mire qué hermoso, qué clarita es la palabra. Qué clara es la palabra, hermanos. El asunto va a ser, hermanos, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Los que murieron en Cristo. Y se levantarán, hermanos, con un cuerpo totalmente inmortal. No como estamos ahora. Va a ser transformado. Ahora miremos un punto doctrinal, hermanos, que como que contraviene, hermanos, como que choca con los escritos de la palabra. Normalmente nosotros hemos escuchado decir algunas frases que nos pueden como descolocar. Y estas palabras son palabras inventadas por teólogos, filósofos, cosas que no aparecen en las escrituras. Pero eso es para mercadear lo que es la palabra del Señor. Y siempre vamos a escuchar que dicen que dentro de este cuerpo mortal vamos a atrapar algo inmortal. Vuelvo, dentro de este cuerpo mortal dicen que hay un arma inmortal. Miren qué concepto, hermanos. Dentro de este mortal hay algo inmortal. ¿Ustedes creen, hermanos? Miren la pregunta. ¿Ustedes creen que lo mortal puede atrapar lo inmortal? Es al revés. Lo inmortal puede, como dicen, tragar lo mortal. Mire lo que dice, ya vamos a terminar, hermanos. Es al revés. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Ahora se los doy, hermanos. Primera, si no me equivoco, de Corintios, es capítulo 15. Ya se los digo, mis hermanos. 15, sí, de 1 Corintios, hermanos. Y vamos a leer el verso 53, hermanos. Mire qué interesante. Cómo Dios a través de aquellos hombres tan prominentes, hermanos, con aquella gran inspiración escriben para que nosotros podamos desatar cualquier duda. 53. Porque es menester, o sea necesario,
que esto corruptible, o sea, esto mortal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero los que creen que el alma es inmortal, enseñan al revés, que esa alma mortal está totalmente vestida de lo inmortal. Es al revés. Lo inmortal, como quien dice, se come la mortalidad. Sigue diciendo, verso 54, y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria o con victoria. Pero hermanos, va a ser hasta ese momento cuando se dé esa extraña operación. Que la juventud logre deshacer lo que es la vejez. Que de un cuerpo débil, enfermo, viejo, cansado, aparezca con un cuerpo totalmente pletórico de juventud. Y de una juventud totalmente eterna. ¡Qué maravilloso! Entonces, no de gusto, hermanos y hermanas, estamos aquí nosotros. Este cuerpo cansado, este cuerpo agotado, hermanos, va a llegar a un momento que va a estar totalmente glorioso. Pero si morimos en Cristo. A veces cantamos ese canto hermoso y una de ustedes lo canta. Oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Pero ¿qué es más fácil? ¿Andar con Cristo? ¿Vivir con Cristo? ¿O morir con Cristo? ¿Cuál de esas tres es mejor o más fácil? ¿Andar con Cristo? ¿Vivir con Cristo? ¿O morir con Cristo? ¿Cuál es más fácil? ¿O cuál es más difícil, perdón? ¿Cuál es más difícil? ¿Andar con Cristo? ¿Morir con Cristo? ¿Vivir? Andar con Cristo. ¿Cuántos años tienen ustedes de andar en los caminos del Señor? Muchos. Y no ha sido fácil. Morir con Cristo es rápido, segundos, microsegundos. Pero andar con Cristo, vivir con Cristo, es más difícil. Son trayectos de años, de sufrimiento, de dolor, de tentaciones, pero con gozo al mismo tiempo. Pero todo eso va a tener, hermanos, un pago, lo que es la resurrección. Así que mis hermanos, vuelvo a decirles, la resurrección es un punto de fe que nosotros tenemos que tener, un punto toral. Y obtendremos ese regalo, ese galardón, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Mientras tanto, hermanitos y hermanitas, sigamos caminando y no le tengamos miedo lo que es a ese proceso, de ese descanso, de ese dormir, no de esa muerte, ese leve dormir, ese descanso, que después, hermanos, vamos a tener ese galardón. Sigamos con gozo, hermanos, paz,